Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga hoy en este día, inicio de semana, domingo 12 de febrero. Hoy estamos aquí, queridos amigos, nuevamente para compartir el mensaje de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga en grandemente y que este día le sea un día lleno de bendiciones de parte de nuestro Dios. Bien, en estos momentos ya hemos entrado a nuestra lección número 7 de Escuela Sabática y hoy estudiaremos el título La vida y el ministerio de Jesús. Vemos, queridos amigos, que en la Biblia encontramos cómo Jesús tenía sus costumbres, que era entrar en las sinagogas, ir al templo sábado tras sábado. Aquí vemos claramente cómo nuestro Señor Jesús también vino y guardó los 10 mandamientos. Y aquí lo especifica en el cuarto mandamiento, que él fue ese día a la sinagoga como su costumbre. Vamos a tener una palabra de oración para así entrar con el tema de este día. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, en esta preciosa mañana le damos las gracias porque nos tiene con vida, nos ha permitido despertar un nuevo día. Gracias a usted estamos con bien, Padre Eterno. Gracias porque durante esta noche usted cuidó de cada uno de nosotros. Ahora, Padre, estamos ya iniciando esta semana, este día, y queremos, Padre Eterno, en estos momentos detenernos de nuestras actividades y estudiar su santa palabra. Ayúdanos, oh Padre eterno, para poder entenderla, poder comprender su mensaje en estos momentos. Que su Espíritu Santo nos llene del conocimiento de su palabra, que su Espíritu Santo nos guíe, nos capacite para así también poderlo poner por obra en nuestro diario vivir. Humildemente se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, aquí vemos entonces la vida y el ministerio de Jesús. Dice en los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó a Nazaret en la región de Galilea. Esta era su ciudad, su tierra natal, ¿sí? Y la gente local ya había oído hablar de su obra y de sus milagros. Como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Aunque Jesús no era el rabino oficiante, el asistente le entregó, el rollo de Isaías. Le pidió que hiciera la lectura de las escrituras. Jesús leyó Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Ahora, vamos a ver lo que nos dice la pregunta. Dice aquí, ¿por qué crees que Jesús escogió este pasaje específico? Vamos a ver lo que nos dice Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 19. Lucas 4, 16 al 19. Dice aquí, fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías. Cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Queridos amigos, dice la pregunta que ¿por qué Jesús escogió específicamente este pasaje? Vemos claramente que a Jesús, la Biblia lo dice, que a Jesús se le fue entregado el rollo de Isaías. Entonces, cuando Jesús abre el rollo, se encuentra con este mensaje, ¿sí? No es específicamente que Jesús haya escogido el libro, que haya escogido el pasaje, sino que abriendo el rollo se encuentra con este pasaje, ¿sí? Y decide leerlo para dar las buenas nuevas, para anunciar que él había sido ya ungido, porque había sido poco que lo había bautizado Juan el Bautista. Y cuando el Espíritu del Señor descendió sobre él como paloma, ¿sí? Ahora dice aquí, por cuanto me ha ungido, ¿sí? El Señor, ¿sí? ¿Para qué?
para anunciar las buenas nuevas a los pobres. En aquel entonces los pobres eran tomados muy poco en cuenta, o sea, no eran tomados en cuenta, en pocas palabras, ¿sí? Los hacían a un lado. Entonces aquí Jesús especificó que venía por cada uno de los pobres, los que eran en aquel tiempo olvidados, ¿sí? Vamos a ver lo que nos sigue diciendo en, eh, en Isaías. Bueno, es lo que dice también lo mismo. Vamos a ver, 62, Isaías 62. Isaías capítulo 62, vamos rápidamente al Antiguo Testamento. Isaías 62, 1 y 2 dice, perdón, 61, 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. ¿Sí? Vemos que es lo que nos vuelve a recalcar, y Lucas 7, 19 al 23, vamos al libro de Lucas. Regresamos al Nuevo Testamento, vamos a Lucas, capítulo 7, versículo 19 al 23. Dice así. Y los envió el Señor para preguntarle. Aquí, ¿quién los envió? Juan el Bautista envió a sus discípulos para preguntarle, ¿sí? Que si era el que había de venir o esperábamos a otro. Ahora dice el 20. Cuando los hombres vinieron a Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo así, id y haced saber a Juan lo que habéis visto con nuestros propios ojos y oído. ¿Sí? Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. 23. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. ¿Sí? Vemos, queridos amigos, cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Vemos, ahora dice la siguiente pregunta, ¿por qué estos versículos de Isaías se consideraban mesiánicos? Bueno, aquí, queridos amigos, vemos que era el mensaje, la profecía del Mesías, que el Mesías venía a dar libertad a los cautivos, venía hacia los pobres, venía a libertar a todos los que están cautivos con enfermedades, todos los que están quebrantados de corazón, ¿sí? Por eso se considera este mensaje mesiánico, porque hablaba de la venida del Mesías. Ahora, ¿qué revelaban acerca de la obra del Mesías? ¿Qué era lo que revelaba? ¿Sí? A lo que venía nuestro Señor Jesús. ¿Cuál era el propósito por el cual venía? Venía a dar libertad, ¿sí? Venía a dar salvación. Ahora, como los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y habían aplicado malas que apuntaban a la gloria de su segunda venida, lo que debería servirnos como recordatorio la importancia de entender realmente la profecía, ¿sí? La mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era librar a Israel de sus conquistadores y opresores, los romanos. Pensaban que la declaración de misión del Mesías provenía
de Mesías, perdón, de Isaías 61, 1 y 2, debió de haber sido un verdadero shock. Los pobres generalmente eran menospreciados y por funcionarios inescrupulosos como los recaudadores de impuestos, los comerciantes e incluso sus propios vecinos. Aquí vemos, queridos amigos, que la pobreza era como una maldición de Dios. A ellos así lo tomaban, ¿sí? Ellos pensaban que por su culpa de su infortunio, ¿sí? Por eso vivían en esa pobreza. Pero, sin embargo, aquí Jesús demuestra el amor por los pobres. Fue una de las mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra la forma en que Jesús respondió la pregunta a Juan, a sus discípulos de Juan el Bautista, cuando le preguntaban que si él era el Mesías o que si deberían de esperar a otro. ¿Sí? Aquí vemos cómo los discípulos del Salvador de Juan el Bautista no comprendían la naturaleza del reino de Cristo. Esperaban que Jesús ocupara el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y perturbado. Ellos esperaban realmente que Jesús viniera a sentarse en el trono, ocupar el puesto de un rey. Pero vemos que no lo fue así. Nuestro Señor Jesús dice claramente en su palabra que Él no vino a ser servido, sino vino a servir, ¿sí? Vino a rescatar lo que se había perdido. Ahora, la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27 es lo que nos dice. Ahora, la última pregunta ya para finalizar: ¿cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? ¿Cómo debería ayudarnos? Queridos amigos, nuestro Señor Jesús, con su ejemplo, ¿sí?, vino a darnos a saber cómo es la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? De hecho, nuestro Señor Jesús vino a implantarnos la religión verdadera. ¿Sí? Vemos que Él iba a los huérfanos, a las viudas, a todo aquel que estaba sufriendo. ¿Sí? Él no vino hacia los ricos, los que tienen buenas comodidades, los que tienen todo. No, Él vino hacia los sufrientes. Ahora, nosotros debemos seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesús. Vamos a ellos. Y vemos que Jesús también vino a este mundo lleno de pecado, pero Él no cometió pecado. Entonces también nosotros debemos de guardarnos de los malos deseos, de abstenernos a los malos deseos de este mundo. ¿Sí? No debemos mancharnos a las cosas, a los deseos de este mundo, a los placeres de este mundo. Debemos tener mucho cuidado, queridos amigos, en cómo nos familiarizamos con la persona de afuera, los del mundo. Sino nosotros debemos acercarnos hacia ellos para llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesús, no para hacer lo que hacen los demás. Bien, esto ha sido el mensaje de este hermoso día principio de la semana. Que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración para así finalizar con nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios de este día. Padre eterno, en estos momentos nos dirigimos a usted. Le damos las gracias, oh Dios eterno, por habernos permitido estudiar su santa palabra. Padre, ayúdanos a entender bien. Ayúdanos, Padre, a llevarlo en práctica en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre, a que los deseos de esta carne, que no nos perturbe, que no haya deseos carnales, sino que haya deseos espirituales, que busquemos lo espiritual, como dice su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios. Padre eterno, ayúdanos, que ese sea nuestro anhelo, buscarle a usted en el estudio de su palabra, compartiendo su mensaje, su palabra, haciendo lo que usted nos ha dejado como ejemplo, viendo a los pobres, viendo a los que sufren, ¿sí? Viendo sus necesidades de cada uno de nuestros prójimos. Ayúdanos, oh Padre eterno,
porque solo no podemos. Necesitamos de su ayuda. En sus lindas manos nos ponemos y en sus lindas manos, oh Padre eterno, pongo también a todos mis amigos que me siguen a través de su canal. Padre eterno, todo esto lo suplicamos no por tener algún mérito, sino todo lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos finalizado con el estudio del día de hoy. Primeramente Dios, mañana estaremos compartiendo otro mensaje más. Que el Señor nos bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.